Y para poder analizar a un peronista, como fue Carlos Saúl Menem, qué mejor que analizarlo por otro peronista. Ya es amigo de la casa, él, Sí. y podemos decir hasta con placer que es amigo de la casa. Fue funcionario en la época de Néstor Kirchner, y bueno, ya ha sabido llevar adelante también muchas de las políticas que han sido muy importantes también para nuestro país. Hablamos de Guillermo Moreno, a quien ya saludamos. Guille, ¿cómo estás? Leo Rossi acá y todo el equipo te saluda. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Un placer, como siempre, compartir, a ver cuando te venís acá a la mesa una noche de esta también. Mira, hoy tenemos de cerveza de Beer Life, tenemos empanadas, tenemos unos nuggets de pollo. Una noche ideal para que estés vos, era, mirá. Justo, mirá. Justo, bueno, justo. Pero Sí. acabo de cenar. Otro día voy para allá y te vacío la mesa. ¿Qué fue Menem, Guille? Mirá, un momento muy particular del mundo y de la Argentina. Estaba iniciándose lo que después se dio en llamar el proceso de la globalización, bajo los paradigmas del consenso de Washington, redactado por los neoliberales y los socialdemócratas. Socialdemócratas como la Alianza, como Alberto Fernández o como Alfonsín. Los dos constituyeron el consenso de Washington. Menem, 3 meses antes de la caída del muro de Berlín, asumió. Sí. En ese mundo que finalmente tiene un pensamiento único. Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina, la UIA en la Argentina, la Sociedad Rural, todos pensaban igual. Y entonces, el único que cuando todo el mundo pensaba igual, pensó distinto fue Perón, que confrontó, vos imaginate la grandeza de Perón, que confrontó con los dos ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Los rusos, en esa época la Unión Soviética, y los norteamericanos habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Y Perón se plantó y dijo ni yanquis ni marxistas, pero tenés que ser Perón para hacer eso. Entonces a Menem hay que analizarlo en el contexto que le tocó. Todos los que venían acá le querían dar el certificado de buen presidente. Y para eso tenía que razonablemente seguir las recetas del consenso de Washington. Y eso fue lo que pasó. Por lo tanto, yo soy misericordioso cuando analizo a Menem porque lo pongo en ese contexto. Cuando Menem decía, vamos a ser parte del primer mundo, uno mira eso, ¿no? Y escucha esas declaraciones y hoy dice, qué loco, ¿no? Qué loco desde el sentido de haber pensado en esa posibilidad. Estaba la chance, analizarlo al estilo Guillermo Moreno Ciudadano, ¿no? ¿Era factible pensar en una Argentina del primer mundo o era más un sueño medio utópico? Pero, escuchame una cosa, nosotros hicimos crecer la Argentina a casas chinas. Era cuestión de que cuando se nos completó el modelo, hacer las correcciones que había que hacer. Bueno, no las hicimos, pero 6 años, 8 años después de aquel momento, del 2012, cuando se completó el modelo, si hubiésemos seguido creciendo a 5 o 6%, hoy el PBI argentino, ¿cuánto sería? No son que las decisiones, cuando las tomás y te equivocás, son neutras, son decisiones complejas. Sí, se hubiese podido perfectamente. La Argentina tiene toda la potencialidad para hacerlo. Vos no te olvides que cuando yo tenía 20 años se hablaba de Argentina potencia, ¿no? Sí, bueno, hablamos de otra época, ¿no? También. Y yo digo, ¿por qué teniendo todo ese potencial no lo somos, Guille? Es una pregunta bien interesante. Pero fundamentalmente porque me parece que no se termina de reconocer la importancia del peronismo gobernando la patria. Hoy estaba yo en Crónica, se declaran los 3 días de duelo, y al intendente de la ciudad de Córdoba, Río Tercero. claro, se le ocurre que no va a adherir. Y ahí en el aire digo, miren, yo no lo conozco, pero ese seguro que es radical. Entonces el periodista lo busca, sí, me dice, a los 30 segundos, es radical. Bueno, esto es lo que nos pasa. Vos imaginate que para confrontar con Perón bombardearon la Plaza de Mayo.
y sin embargo nosotros perdonamos. Hoy le decía a otro periodista, mire, los ingleses no pudieron pagarle la deuda de alimentos a la Argentina que habían contraído a partir de la Segunda Guerra, y finalmente, como no podían pagarla con las divisas, con oro porque no lo tenían, pagan con especies, y ahí vienen los ferrocarriles. Y a Perón no se le ocurrió cambiar el nombre de las líneas. Respetó lo que venía. Y me parece que ese es un tema. Y nos vamos encontrando. La Nación el viernes, te recomiendo que lo leas, sacó un artículo para rendirle homenaje a los 200 años del nacimiento de Bartolomé Mitre. Y empieza un artículo de fondo reivindicando a el brigadier general, don Juan Manuel. Vos imaginate la Nación reivindicando a Rosas. Lo reivindica de una manera que dice, bueno, Rosas le salvó la vida cuando era un purete a Bartolomé Mitre. Y después hay unas citas al final de Bartolomé Mitre, cuando conmemora sus 80 años, que yo las podría suscribir. Termina diciendo, bueno, todo lo que vamos a hacer es para la felicidad de nuestro pueblo. ¿Qué peronista no va a suscribir eso? Quizás debían pasar años, siglos, y ahora quizás nos empecemos a encontrar, sobre todo reconociendo la importancia del peronismo para la Argentina y para el mundo. Y los peronistas también siendo comprensivos. Pero me parece que fundamentalmente reconociendo lo bien que le han hecho a la patria los gobiernos peronistas. Estamos hablando con un peronista de cepa, más allá de haber sido ministro y todo, estamos hablando de secretario, mejor dicho, estamos hablando con Guillermo Moreno. ¿Qué tal, Guillermo? Gustavo Delia le habla, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Guillermo, hoy lo escuchaba en Crónica y no me quedó muy claro cuando usted explicó el tema del plan de convertibilidad, que no era de Cavallo. ¿Cómo fue ese entramado que aparece, ese plan de la ley de convertibilidad? Es decir, cuando Menem agarra, que era todo, esto era un incendio, se quemaba el país, Claro. ¿se acuerda? Sí, claro. Primero arranca con el plan BB de Bujibón. Era Roe, que dura muy pocos días, después lamentablemente fallece, viene Rapanelli. El segundo del Ministerio de Economía era un gran compañero, un gran economista, que se llamaba, porque falleció, Eduardo Curia, no sé si vos te acuerdas. Sí, sí. El segundo de Curia era Rapaport, Luis Rapaport, dando vuelta por ahí Rapaport, así que lo podés checar con él. Ellos conforman un equipo importante con economistas externos y algunos internos. Yo era un economista joven en esa época. Armamos un equipo de economistas que empezamos a trabajar en un plan que no tenía exactamente el nombre del plan de convertibilidad, no tenía nombre, pero sí tenía el esquema conceptual. Porque se sabía que el plan BB iba a fracasar. Para diciembre del 89 se produce el punto de eclosión, se genera la segunda hiperinflación de la Argentina, la primera fue con Alfonsín, la segunda fue con Menem, y se presentan dos planes. Uno lo presenta Cavallo, con el concurso de Germán González, y el otro lo presenta Curia. Menem elige el plan Bonex. Ese plan de Curia, que en aquel momento toma estado público y se llama de dolarización, no era de dolarización, era de convertibilidad. Lo retoma Cavallo en el año 91, pero bueno, Cavallo tenía un problema de entendederas, lo sigue teniendo con el plan de convertibilidad. Los peronistas, ese plan es de las canteras intelectuales del peronismo, teníamos muy claro que una vez que se entraba, a los 2 años había que salir, porque era obvio que vos no ibas a frenar la inflación ni bien entradas en el plan, ni bien articular a la base monetaria con las reservas. Ibas a seguir teniendo inflación, pero ya no era una inflación en pesos, sino en dólares. Claro. Y si vos tenías una inflación en dólares, inmediatamente de la envergadura que ibas a tener, si bien había generado un colchón en términos de tipo de cambio competitivo, rápidamente la inflación te iba a deteriorar la producción nacional. Bueno, fue lo que pasó. Por eso era tan importante estudiar cómo entrar, pero mucho más importante estudiar cómo salir. Pero bueno, Cavallo me parece que solo estudió cómo entrar y nunca estudió cómo salir, y pagamos las consecuencias. Ahora,
las consecuencias las termina pagando el país en un gobierno progresista, que son los mismos economistas que ahora hablan. Claro. Así acá sería muy interesante preguntarle, por ejemplo, a Kicillof a quién votó en el 99. Sería muy interesante ver los economistas que estuvieron en la alianza si ahora están trabajando en el gobierno. Muy buena Es pregunta. muy interesante ese ejercicio. Mirá que toda esa información está en internet, ¿eh? Entonces, los mismos que ahora se rasgan las vestiduras con Menem, fue los que cuando Dual le dijo que había que salir de la convertibilidad, y muchos dicen que por eso pierde la elección, incluso él mismo afirma que es uno de los motivos, se mantuvieron en la convertibilidad y lo fueron a buscar a Caballo. ¿Vos te acordás que Chacho Álvarez cuenta que lo fue a buscar y lo convenció para llevar los olivos? Exacto, sí, sí. Bueno, por eso estos muchachos progresistas son los mismos que los neoliberales. Son el consenso de Washington. Y son los que ahora están gobernando. Cuando recién hablaba yo antes de que empecemos la charla con vos, y me gustaría compartirlo también, porque creo que hubo un Menem, un gobierno de Menem, que por lo menos yo que soy del interior, que soy de la provincia de Santa Fe, pude ver las dos Argentinas de la mano de Menem. Porque también en el medio ya empezaba a viajar a Buenos Aires, y pude ver un Buenos Aires que amaba a Menem por el hecho del 1 a 1 y del poder viajar a Miami, que era una segunda Buenos Aires prácticamente en algún momento, y podía ver cómo en el interior de la Argentina se lo quería cada vez menos, casi llegar al borde de detestarlo, porque las fábricas, con esto que hablabas vos, temas de convertibilidad, de importación liberada y demás, las fábricas empezaban a cerrar y las fuentes de trabajo empezaban a escasear. ¿Es acertado el análisis que hago? Sí, tal cual. Por eso te estoy diciendo que lo relevante no solo era estudiar cómo entrar en la convertibilidad, sino cómo salir. El equipo de economistas jóvenes lo que se dedicó a estudiar es cómo salir de la convertibilidad y siempre llegamos a la conclusión que más de 2 años no podía aceptar. O sea que si Caballo introduce la convertibilidad en el 91, para el 93 ya había que salir. ¿Fue de Caballo solamente o también fue de Menem que se terminó? No hay duda, fue de Menem y el progresismo, porque te acabo de contar que Chacho Álvarez insistió para quedarse en la convertibilidad. Te digo Chacho para no decirte la duda, porque es afina del gobierno que hay ahora. Totalmente. Bueno, o sea, nunca Alberto Fernández le recomendó a Caballo, para el cual trabajaba, salir de la convertibilidad. ¿Y por qué es tan diferente hoy en día? Porque hoy en día vemos, o sea, en ese momento era clavar el dólar 1 a 1, supuestamente lo que mejor le hacía a la Argentina, pero que en realidad después nos trajo un estallido tremendo. Y hoy en día el dólar totalmente, en algún momento hasta volaba solo, o sea, sin ningún tipo de control, parecía un barrilete que se le había cortado la cola. ¿Viste el barrilete que lo fabricábamos en casa cuando éramos chicos y tenía la cola que era lo que lo guiaba? Y el dólar en algún momento parecía que le habían cortado la cola al barrilete, ¿viste? Iba para cualquier lado y no sabíamos por qué. ¿Por qué? Si son los mismos de aquella época ahora. Mirá, el plan de convertibilidad, si hubiese estado los 2 años que se había consignado que tuviera, era naturalmente un plan antiinflacionario, solamente antiinflacionario, para que el peso recuperara su función de moneda, entre otras cosas, reserva de valor. Nos habíamos quedado sin moneda y había que recuperar la moneda nacional. Para ello se le anclaba a una divisa, en este caso obviamente el dólar, pero teniendo claro que como máximo eran 2 años. Una vez que el peso recuperara función de moneda, que es unidad de cuenta, permite los intercambios y reserva de valor, volvía con una política monetaria razonable. Bueno, la salida de la convertibilidad fue muy compleja, después vino Duhalde, después vino Kirchner. Nosotros tuvimos muchos años donde no había esa sensación de que tenías que ahorrar en dólares, porque si no ahorrabas en dólares no ahorrabas, porque la inflación era un tema razonable, hasta que la cosa se desbocó. Cuando la cosa se desbocó, vuelve la moneda a perder su función de moneda, sobre todo de reserva de valor. Y bueno, estamos atravesando ahora la situación que atravesamos, donde si
yo te pregunto a vos cuál es el tipo de cambio, no sabemos. La primer gran devaluación para mí, ¿no? Se da, y corregime vos si me equivoco, se da de la mano de Kicillof cuando pasa el dólar de 3 pesos, 3 y algo, 3 y moneda, a 8,50, una cosa así. Cuando, no, estaba en 6 y pico. Es cuando, sí, pero es cuando él devalúa 20%, sí, efectivamente. Sí, eso es, mira, le dijimos no te metas en eso porque le tapa la olla. Esto es una economía bimonetaria, no es necesario, vas a hacer un lío bárbaro. Después reconoció que se había equivocado, lo reconoció. En eso hay que ser caballeresco y reconocer que él dijo, me equivoqué. Él pensaba que el esquema bimonetario era un tema de los economistas de mi generación. Dijo, no, pero ya después de tantos años de estabilidad, a mí me parece que ya la economía argentina no es bimonetaria. Bueno, se había muerto Kirchner, que le decían no jodan con el dólar. Kirchner era muy brutal cuando daba las instrucciones. Y está muy bien, porque así hay que darla. Decían, no jodan con el dólar. Lo que le pido que no jodan con el dólar. Bueno, Kicillof se empezó a joder con el dólar y acá están las consecuencias. Mira, se sale de la vaina por hablar con vos, dice, es admirador tuyo, directamente. Admirador tuyo, amigo de la familia, dice ser él. Pero bueno, está acá sentado en la mesa y acompañándonos, que es Martín Boan, el maestro cervecero de Beer Life, que ya te saluda, Guille. Un saludo a tu compañera, Guille. Sí, gracias. Sí, se los voy a dar a Marta con mucho cariño. Sí. Dice que nos vive diciendo, decirle a Guillermo que está invitado a comer a Beer Life con Marta cuando quiera. Así que, claro, cómo no. Vamos a ir como un pulpo. Consulta, Guille. ¿Y están subiendo menos videos a YouTube de todas tus entrevistas, puede ser? Mira, viste que eso tiene que ver con que a veces los equipos funcionan, otra vez hay un responsable y a veces tenemos problemas con el HAR, en este caso. Porque hasta diciembre venían de película y... Sí, hay un tema, pero bueno, es fundamentalmente un problema que tiene que ver con el HAR y no con el software. Guille. No con la cantidad de instrumentos que hay, ¿no? Y de videos y demás, ¿no? Igual, bueno, igual siempre muy que somos activo. lo que somos, y que somos lo que somos. Gracias, Guille, como siempre, por tu amabilidad. No, gracias a ustedes y decirle ahí al cervecero que en cualquier momento nos sentamos a comer cuando los protocolos lo permitan. Así será. Abrazo enorme y gracias por la amabilidad siempre. Gracias por el llamado, chavo amigos, hasta luego. Guillermo Moreno.